Bueno, entonces iniciamos la clase del día de hoy. Vamos a seguir viendo la parte de rutas estáticas. Entonces, estamos viendo acá en este ejercicio diferentes redes que vamos a tener que conectar. Para este caso, por ejemplo, vamos a iniciar configurando el router 0 para configurar las rutas que tenemos hacia las redes 00, 10 y 20. Entonces, vamos a decirle a nuestro router acá que configure las rutas para poder llegar a cada una de estas redes. Eso es lo primero que vamos a hacer. En este ejercicio, los routers ya están configurados los tres con sus direcciones. Las PCs no tienen direcciones, entonces conforme vayamos configurando las rutas, vamos a ponerle direcciones a las PCs y hacemos las pruebas de conectividad. Entonces iniciamos en el router 0, router 1, perdón. Le vamos a poner enable, configure terminal y nuevamente lo que queremos hacer es configurar la ruta hacia la red 192.168.0.0. Ya dijimos que lo que yo tengo que ponerle al comando es la red a la que yo quiero llegar. Entonces, en este caso, la red es la 192.168.0.0 y su máscara. Además de esto, le tengo que decir cómo llegar. Le tengo que decir cuál es la vía que tiene que tomar el router para poder llegar hacia esta red. Y en este caso tenemos dos opciones. Poner la interfase que yo quiero que utilice para poder salir o la IP del próximo salto. La IP del próximo salto acá es la IP que tenemos en esta interfase en el router 0. Voy a ponerles acá las IPs para que sepamos cuáles son las que tenemos. Entonces acá en esta interfase tenemos la IP 10.0.0.2. Y de este otro lado tengo la IP 10.0.0.6. ¿De dónde saqué yo esta información? Esta información está acá en los requerimientos. Entonces, en los requerimientos nos dice, para la WAN, asigne la última IP disponible de cada subred en el router 0. Entonces, la última IP de esta subred es la 10.0.0.0.2 y esa es la que configuré yo en esta interfase. La última IP de esta subred 10.0.0.4 es la 10.0.0.6 y es la que configuré yo en esta interfase. Por favor, mucha atención porque de esta manera vienen las instrucciones en el examen de cómo tengo que ubicar las direcciones en mi router. Además de eso me dice para la LAN. En este caso, estos enlaces que tenemos acá son la WAN. ¿Ok? Siempre lo vamos a tener así. Y todo lo que tenemos acá, de este lado, acá, acá y acá, estas son nuestras redes LAN. Entonces, para la LAN, utilice la última IP disponible de cada red como gateway. Entonces, acá, por ejemplo, para esta, la IP que vamos a configurar en esta interfase es la 172.16.0.126. Esta es la última IP disponible para esta interfase. Entonces, esa ya está configurada, pero solo para que veamos cuáles son las IPs que tenemos en nuestro ejercicio. Entonces, vamos a configurar el router 1. Primero le voy a cambiar el nombre para que sepamos en qué router estamos. Y le vamos a crear la ruta. Entonces ya dijimos que el comando es iproute. La red a la que quiero llegar, en este caso es esta red, ¿verdad? La 192.168.0.0, un prefijo 24. Entonces ponemos la red 192.168.0.0 y la máscara.
255, 255, 255, 0. Y ahora le tengo que decir cómo llegar a esa red. Nuevamente, puede ser especificando la IP del próximo salto, que acá es la 10.0002, o diciéndole qué interfase utilizar para llegar. Entonces vamos a poner la IP del próximo salto, que es la 10.002. Le vamos a dar Enter. Entonces con eso ya creé la primera ruta para llegar de mi PC0 hacia la PC2. Lo que tengo que hacer ahora es configurar la ruta para decirle a este router cómo llegar a la red 172.16.00. Porque ahorita yo ya sé cómo llegar de acá para acá, pero tengo que configurar la ruta de regreso. Entonces vamos a configurar en el router 0 la ruta para la red 172.16.00. Entonces acá le decimos enable, configure terminal. Y acá le decimos entonces IP route, ¿a qué red es a la que quiero llegar? A la 172.16.00. La máscara, ¿verdad? Es un prefijo 25, entonces es 255, 255, 255, 128. ¿Cómo voy a llegar a esa red? Tengo dos opciones: seleccionar la interfase, fase Ethernet 00, o la IP del próximo salto. Vamos a poner la IP del próximo salto, que es la 10.0.001. Entonces, esa es la que vamos a configurar. Bueno, entonces ya creamos nuestra ruta y ahora vamos a configurar las PCs para verificar si tenemos conectividad. Voy a configurar primero la PC0. Entonces esta va a tener la IP 172.16.01. Y el gateway acá, la 172.16.0.126. Primero vamos a hacer ping al gateway para ver si tenemos conectividad. Okay, podemos ver que sí tenemos conectividad a nuestro gateway. Y ahora vamos a configurar la PC2 y después vamos a probar si tenemos conectividad entre los dos equipos. En esta vamos a tener la IP 192.168.0.1 y el gateway va a ser la 192.168.0.254. Nuevamente probamos conectividad a nuestro gateway. ¿Listo? Y ahora probamos a ver si tenemos conectividad hacia la PC0. Vamos a darle un momento para que funcione el ping. Y podemos ver de que ya tenemos conectividad entonces a nuestra red. Entonces tenemos nuestras dos rutas establecidas ya para poder conectarnos a la red 00. Vamos a crear otra ruta en el router 1 para poder comunicarnos ahora a la red 10. Entonces volvemos a repetir el proceso. IP route 192.168.1.0, 255, 255, 255, 0, a través igual del próximo salto, que es la 10.0.0.2. Vamos a configurar la PC. Ciento 168.1.1. Verificamos que tengamos conectividad hacia el gateway. Y podemos ver que sí funciona. Vamos a ver, pregunta. Elder. A ver, levante la mano, Elder. Ok. Pregunta. Si yo pruebo la conectividad entre la PC0 y la PC3,
¿Vamos a tener conectividad en este momento, sí o no? Todavía no. Vamos a ver un poquito más fuerte, no te escuché. Todavía no. Ahora sí te escucho. Todavía no vamos a tener conectividad. Vale. A ver. Correcto. Gracias, Eler. Edgar Arribillaga. Sí, ingeniero. Ok. ¿Vamos a tener conectividad, sí o no? ¿Y por qué? Sí, sí vamos a tener conectividad, ¿sí? Porque como ya configuramos el router para poder llegar a la PC, ya le dimos la dirección de por dónde se tiene que ir. Yo digo que ya tendríamos que poder llegar. Vale. Ok. Vamos a probar. Vamos a darle un ping. Ping a la 172.16.01. Y efectivamente ya tenemos conectividad. ¿Por qué? Porque este router 0 ya sabe cómo llegar a la red 172.16.00. Entonces no necesito crear otra ruta. La ruta ya está creada. No importa qué red se quiera comunicar hacia acá, ya todas tienen configurada la ruta. Entonces ahí ya no hay problema. Ahora bien, de acá hacia cada una de las redes sí tengo que configurar una ruta adicional. O sea, tengo que configurar una ruta para acá, otra ruta para acá y otra ruta para esta red también. Entonces, ahora sí, si yo quiero que esta PC4 tenga conectividad a la PC0, tengo que configurar una ruta en el router 1. Entonces, vamos a configurar esta ruta en nuestro router 1. Entonces le decimos acá IP route 192.168.2.0. La máscara es 255.255.255.0. Y le vamos a decir nuevamente que salga a través de la 10.002, que es el próximo salto. Configuramos nuestra PC. Verificamos la conectividad al gateway. ¿Okay? Y ahora vemos si tenemos conectividad hasta la red 172.16.0.1. Y podemos ver que sí tenemos conectividad. Entonces, en este caso, pues ya tengo configurado toda la conectividad de la red 172.16.0.0 hacia las tres redes clase C que tengo yo acá en el router 0. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos comunicarnos. Vamos a ver, Oscar, dice ahí que crear una subred para cada WAN. Buena pregunta. Para el examen quedamos de que las WAN van a venir identificadas. Por ejemplo, acá la WAN 1 y acá va a decir WAN 2. Recuérdense que para el examen ustedes tienen que realizar su cálculo de VLSM y tienen que contemplar estas direcciones dentro de su cálculo. O sea, en el examen no van a venir estos requerimientos. El examen va a venir con los requerimientos del usuario final. Recuérdense, son requerimientos del usuario final. Entonces, ustedes tienen que tener mucha atención a lo que están haciendo porque el usuario final no sabe demasiado, no sabe cosas técnicas y entonces él no sabe de que ustedes tienen que, por ejemplo, utilizar IPs para la parte de la WAN. Entonces, ustedes tienen que saber que de la misma red que van a subnetear, van a obtener esas direcciones para la red de la WAN. ¿Ok? No sé si esa era la pregunta, Oscar. Ok. Vale. Entonces, ahora vamos a ver cómo vamos a configurar la red 172.16.0.28 para que se pueda comunicar con la red 172.16.0.0. Y para eso, entonces, voy a venir acá en el router 2 y vamos a crear una ruta.
Vamos a cambiar el hostname, ¿verdad? Porque si no, nos equivocamos en cuál estamos. Entonces aquí estamos en el router 2 y vamos a crear la ruta. Nuevamente, IP route, la red a la que quiero llegar es a la 172.16.00. La máscara es 255, 255, 255, 128. Ahora bien, ¿qué dirección voy a utilizar como próximo salto en esta configuración? Para decirle a esta red que quiero llegar hasta acá. ¿Cuál sería la dirección del próximo salto que debo de configurar en esa ruta estática? A ver quién nos ayuda acá. Vamos a ver, Ferdi. Ok, gracias por la respuesta, Ferdi. Vamos a ver, Hardy. Sí, ¿Cuál sería yo la... creo que la del router 0, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Permítame, es que no veo desde acá. No se mira Sería muy por bien, la ¿eh? misma que... Ya expandí. Sí. Yo creo que sería por la misma que se configuró para la PC0. En Como la ya PC. conoce la ruta. Acá, esta fue la que yo configuré. Este es mi próximo salto de este lado. Ujú. Ok, vale. A ver, Oscar nos dice que es la 10001. Juan José nos dice que es la 10006. Gracias, Hardy. Jorge, que es la 10006. A ver, Junior, a vos te iba a preguntar casualmente, ¿verdad? Qué bueno que contestaste ahí en el chat. Ok. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la IP que tenemos que configurar como próximo salto acá? Primero, nuestro router que tenemos acá, él únicamente conoce dos redes. Esta red que tenemos acá, 172.16.0.128 y la red 10.0.0.4. Estas son las redes que él conoce. Entonces, la IP del próximo salto es cuando yo le estoy diciendo que mi tráfico va a ir hacia allá. ¿Cuál es el próximo salto que yo tengo en esta red? Efectivamente, es esta dirección, porque esta dirección IP está dentro de la red que nuestro router conoce. Si yo le pongo la 10.0.0.2 o la 10.0.0.1, que es la que tenemos acá, el router no conoce estas redes. El que las conoce es el router 0, pero el router 2 no las conoce. Entonces, si yo le digo a él, mire, váyase a la 10.0.0.2, me va a decir, yo no sé cómo llegar ahí, yo no la conozco. Pero si yo le digo, mire, váyase a la 10.0.0.6, va a decir, ahí sí conozco yo y ahí sí puedo llegar. Entonces, la IP de nuestro próximo salto efectivamente es esta la que tenemos que configurar acá. Entonces, siempre tenemos que ver, la IP del próximo salto siempre va a ser una IP en una red que nuestro router conozca. ¿Ok? Y que es la que nos va a ayudar a llegar a nuestro destino. En este caso, mi destino es este. ¿Ok? ¿Que tengo que pasar por el router 0? Sí, tengo que pasar por el router 0. Pero el router 0 es el que nos va a ayudar a llegar a nuestro destino. Entonces, vamos a configurar esa IP como la IP del próximo salto, que entonces sería la 10.0.0.6. Acá vamos a ver que si yo le pongo la 2, la IP2, el router me va a aceptar la IP. ¿Ok? El router no me va a decir, mire, esto está malo. Yo no la conozco. El router la va a aceptar. El problema es de que nunca va a saber cómo llegar ahí. O sea, le estoy creando yo una ruta que el router no va a conocer. Nuevamente, el router no me va a dar ningún error si yo le pongo la 2 o la 1 acá. Entonces, para que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque el router en este caso no me va a decir, mire, esto está malo. Él va a decir, ah, bueno, por ahí se quiere ir, perfecto. Yo voy a hacer todo lo posible por irme por ahí, pero lamentablemente no va a poder, ¿verdad? Entonces le vamos a poner la 6 como nuestro próximo salto.
¿Cómo borramos la IP, la ruta que está mala? Si yo, por ejemplo, puse esta ruta y no está bien. Entonces, lo que voy a hacer es que acá la voy a copiar y le voy a poner un no anteriormente a la ruta y le voy a poner nuevamente la ruta y con esto ya la borré. Y borré toda la ruta. La voy a volver a configurar y listo. Bueno, ahora vamos a ver. Pregunta. Vamos a ver. Cuando te referís a transcribir, o sea, que vuelvo a escribir la ruta si las sobrescribe. Eso es lo que me estás preguntando, Joaquín. Sí. Bueno. Vamos a ver, pues. Supongamos que ahora le voy a decir IP route 172. Perdón, que aquí tengo un error, ¿verdad? 172.0.0. 255, 155, 155, 128. 2. Bueno. Vamos a ver acá por el momento. Este es el problema que, ¿cómo se llama? Que queremos evitar. Si te das cuenta, yo quería sobreescribir la ruta y que en lugar de decirle, mire, yo no quiero que sea la 6, quiero que sea la 2. ¿Qué fue lo que hizo el router? Él vino y dijo, es otra ruta. Y entonces me creó una nueva ruta acá. Efectivamente puso las 2. Recomendación. Borren las rutas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque les va a suceder exactamente esto. Se los digo porque en los exámenes yo veo cuando les están pasando. Porque no borran las rutas y la vuelven a crear y entonces terminan con 4 o 5 rutas y después ni ustedes saben qué es lo que están haciendo. Entonces, si no está bien la ruta, bórrenla, porque les va a suceder exactamente esto que tenemos acá. Y entonces ahora el router pues tiene la misma ruta por 2 destinos y no se va a ir por ninguno, ¿verdad? No va a funcionar. Entonces, la recomendación es borrarla. Para las interfaces también, exactamente. Y si yo, por ejemplo, para que vean todo lo que va a pasar. Esa es la 172.16.0.0. Así es. Miren lo que está pasando, ¿verdad? Como no estoy borrando la ruta cada vez que yo quiero cambiar, porque, no era por la interfaz, ¿sí? No era por la IP, sino por la interfase, me agrega una nueva línea en la configuración. Entonces, por eso tenemos que quitarlas para evitar todo ese problema. Entonces, ahora las voy a quitar. Lo que hago es copiarla. Le pongo un no adelante, ¿verdad? Con eso elimino esta. Y a esta también la voy a copiar. Y listo. Ya borré las 2 líneas que tenía adicionales. Entonces, mucho cuidado con eso porque, como les digo, es problema en los exámenes que pusieron una ruta, no la quitaron, volvieron a agregar otra ruta y entonces terminan con 5 o 6 rutas ahí y ¿cómo se llama? Y se hacen bolas. Entonces, para que no tengan ese problema, borren las rutas. Ahora la pregunta es, vamos a ver, ¿ya configuré la máquina esta? Todavía no, ¿verdad? Vamos a configurarla. 172.16.0, 129. Primero vamos a verificar si tenemos conectividad a nuestro router. Para crear las rutas, efectivamente, yo puedo abreviar todo esto. Vamos a crear la ruta de una vez para esta red.
solo para mostrarle aquí a Jennifer qué es lo que está preguntando y le voy a decir IP route 192.168.00, 255, 255, 155.0 y le puedo poner solo F00, no sé si es la 01, ¿verdad? F01 y con eso él ya sabe que es la interfaz Fast Ethernet y que es el puerto 01. Y con esto puedo abreviar, ya no tengo que ponerle todo el comando y con eso ya creé la ruta. ¿Ok? Y si le doy un do showroom para ver la configuración, si se dan cuenta, él me completó todo el comando acá. Yo lo abrevié cuando lo puse. Entonces es válido que lo pongan de esa manera también. Ahora vamos a ver. Pregunta. Vamos a ver. Déjenme ver aquí quién no ha colaborado el día de hoy. Eliseo. Si ahora pruebo la conectividad de esta PC a la PC 0, ¿va a funcionar? ¿Sí o no? ¿No? ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver quién más tengo acá. Víctor. Vamos a tener conectividad de la PC 0 a la PC 1, ¿sí o no? A ver, Víctor. Ya se durmió Víctor. Vale, vamos a ver, pues, Noé. ¿Vamos a tener conectividad, sí o no? Noé. Ok, gracias. Bueno, vamos a hacer el ping. Jennifer dice que sí. Vamos a ver, Oscar está preguntando acerca de la 10006. La 10006 efectivamente es una interfaz Fast Ethernet 01, pero del router 0. En este momento estamos trabajando en el router 2. Entonces, son diferentes, ¿ya? Esta Fast Ethernet 01 que yo puse acá, casualmente también en este router es la interfaz Fast Ethernet 01. A esta nos estamos refiriendo en esa configuración. Creo que por ahí va la pregunta, ¿ok? Ok, gracias. Sí, me imaginé que por ahí era. Sí, efectivamente, a esta interfaz es la que nos estamos refiriendo en esa configuración. ¿Ok? Esta que está acá es esta local que yo tengo acá. Entonces, vamos a ver. La respuesta acá, si vamos a tener conectividad de la PC 1 a la PC 0, vamos a hacer un ping 172.16.01 y la respuesta es que no vamos a tener conectividad todavía, ¿ya? ¿Por qué no vamos a tener conectividad en este momento entre estos equipos? Vamos a ver. Yo ya configuré en mi router 2 para decirle, mire, todo lo que va hacia esta red, envíelo a este router. ¿Ok? El router ya tiene una ruta hacia esta red. Entonces dice, ah, perfecto. Yo ya sé que entonces, cuando vamos para esta red, me tengo que ir al router 1. Llega a mi equipo que tengo yo acá. Cuando mi PC 0 hace un reply del ICMP, o sea, del ping, viene y lo regresa al router. ¿Por qué? Porque él dice, esto es de una red que yo no conozco, entonces como no conozco la red, voy a enviar la información al router. Cuando llega aquí al router, el router, ¿qué es lo que va a pasar? El router va a decir, mire, a esa red que usted quiere llegar, yo no la conozco, yo no la tengo configurada. Entonces, este router que está acá, no conoce esta red.
Entonces, por consiguiente, yo tengo a este router cómo llegar a la red. Y para que vean los mensajes que me van a aparecer en esta PC cuando yo quiera conectarme a esta otra. Si se dan cuenta acá el mensaje me dice que es un request timeout. ¿Por qué? ¿Por qué es un request timeout? Porque acá si viene, encontró la ruta, llegó hasta acá, pero cuando respondió, aquí se murió el paquete, entonces el paquete ya no regresó. Entonces por eso nos dio un request timeout, porque no hay conectividad. Pero acá, cuando yo le dé ping a las 129, vamos a ver que el mensaje es distinto. Me dice, el host de destino es inalcanzable. ¿Por qué es inalcanzable? Porque este router que está acá no conoce la ruta para llegar a esta red. Entonces tengo que configurar esa ruta. Entonces, para configurar esa ruta, vamos a decir IP route a la 172.16.0.128, 255, 255, 255, 128. Bueno, ahora, ¿qué le tengo que poner a esa ruta para poder conectarme a esta red? ¿Qué le puedo configurar ahí? Ustedes me dirán qué me hace falta para configurar acá para tener conectividad. A ver. El próximo salto, Inge. El próximo salto. ¿Y cuál sería el próximo salto? Me parece que sería el que tenemos aquí en el router C. Ajá. ¿Y cuál sería? Ese sería el 10.0.0.2. Ok, correcto. Ese es nuestro próximo salto. La 10.0.0.2. Ok, a ver, Hilmer, recordate que estamos configurando de acá para allá. Entonces, mi próximo salto en esta red es esta IP que tengo acá. Esta que yo tengo acá no la conoce. Sí, me imaginé que habías visto al revés. Por eso fue que te lo estaba ahí solo recalcando, ¿verdad? Que la conexión va hacia la otra red. ¿Ok? Entonces le vamos a dar Enter acá y vamos a probar nuevamente. Voy a verificar si ya tenemos conectividad y la respuesta es no. ¿Ok? Me vuelve a salir el mensaje que la red de destino es inalcanzable. Pero si se dan cuenta, anteriormente, ¿quién me estaba diciendo que la red de destino es inalcanzable? La 172.16.0.126. ¿Y esa IP a quién pertenece? A este router. O sea, este router era el que me estaba diciendo, mire, yo no sé cómo llegar a la red. Ahora, este router ya lo configuré con la ruta y entonces él está enviando toda la información al siguiente router, es el 0. Y como podemos ver en el mensaje, ahora el que me está diciendo que la red de destino es inalcanzable es el router 0, porque me dice la 10.0.0.2 es la que me está devolviendo ese mensaje. ¿Por qué? Porque tampoco tengo todavía configurada una ruta para esta red desde el router 0. Aquí no he configurado una ruta para esa red en este router. Entonces tengo que configurar la ruta para esta red. ¿Ok? Entonces venimos acá y le ponemos Enable, configure terminal y ahora le decimos IP route a la red 172.16.0.128 y la máscara es 255, 255, 255, 128. ¿Cómo voy a llegar a esta red? ¿Cuál sería el próximo salto de esta red? A ver. 10.0.0.4. Punto 4.
¿Están de acuerdo que es la punto 4? La punto 6, dice Ángel. Luis dice que es la 5, la 6, la 6, la 6. Vamos a ver, recuérdense que estoy en el router 0. Estoy en el router 0. ¿Cuál sería el próximo salto del router 0 para llegar a la 172.16.0.128? Podría utilizar la interfase, pero estamos hablando del próximo salto. La interfase es lo más fácil, ¿verdad? La interfase, yo sé que acá le digo, mire, la interfase que voy a utilizar es la fase Ethernet 01, 0 bolas y ya. Pero, ¿cuál sería la IP del próximo salto? La 04. Bueno, vamos a ver, pues. 10.0.0.4. Si yo le doy ping, nuevamente, no va a funcionar. Me va a dar un request timeout. ¿Por qué? Porque efectivamente la punto 4 es el identificador de la red. ¿Ya? Ese es el que me identifica la red. O sea, esa no es una IP asignable. Y si se dieron cuenta, por eso la puse, para que vieran de que acá la ruta no me va a decir, mire, ese es el identificativo de la red. No, él agarró y la puso. Normal, ¿verdad? Sí, cool. Yo la pongo, no importa. Usted ponga lo que usted quiera. Yo aquí, aquí nos hacemos grandes. Entonces, eso está malo, ¿verdad? No puedo poner eso. ¿Cuál sería entonces la IP del próximo salto? La 172.16.02.54, dice Gary. Vamos a ver, la 0254, esa la tengo yo acá, 172.16.02.54. Recuérdense que yo estoy configurando el router 0. Le voy a poner el nombre acá porque así no nos hacemos bolas. El router 0. ¿El router 0 conoce la red 0254, sí o no? No, ¿verdad? Él no la conoce. El router 0 no conoce esa red. Entonces, efectivamente, vamos a ver, acá en la red 10.004, ¿cuáles son las IPs que podemos tener? Solo podemos tener dos IPs, porque es un prefijo 30. La punto 6 la tenemos asignada en esta interfase, por consiguiente, la punto 5 es la IP que tenemos asignada acá. Entonces, esa es la que vamos a poner acá para nuestra ruta. Entonces, en lugar de ser la 04, le pongo la 05. Y nuevamente, si se dieron cuenta, cuando le puse la 04, el router no me dijo, mire, esa es una IP identificativo de la red. No, el router vino y me dijo, perfecto, así lo quiere, así lo ponemos. Entonces, ahora sí, probemos la conectividad y ahora sí, ya va a funcionar. Entonces, ahí ya tenemos nuestra conectividad entre nuestras redes. Entonces, si se dieron cuenta, tuve que configurar una ruta acá que me llegara a este router. En este router, pues ya la ruta estaba configurada para llegar a esta red. Esa ya estaba configurada. Después tuve que configurar una ruta acá para poder llegar a esta red. ¿A través de quién? Del router 0. Y después en el router 0 tuve que configurar la ruta para poder llegar a la 172.16.0.28. Entonces, esta es una de las desventajas que tenemos con las rutas estáticas. Si se dan cuenta, es complicado ver ya en una configuración más grande por dónde van las rutas y darle seguimiento y que pues no cometamos este tipo de errores, ¿verdad? Que se nos olvidó configurar la ruta en este router y entonces pues no tenemos comunicación. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos cuando trabajamos nuestras rutas estáticas. ¿Alguna pregunta hasta el momento?
Bueno, aquí Oscar nos está preguntando qué es lo mejor para no hacernos bolas con las IPs. Pues aquí yo no puse todas las IPs, pero lo mejor es que ustedes en su ejercicio pongan todas las etiquetas de las IPs. Eso es lo mejor que pueden hacer para saber ustedes hacia dónde y a dónde van a llegar. Aquí pues yo puse algunas, pero la recomendación es de que las pongan todas, ¿ya? Porque entonces así ustedes gráficamente están viendo hacia dónde están configurando. Principalmente porque en una pantalla se complica un poco a veces estar viendo de que, bueno, ¿y dónde, de dónde a dónde estoy, verdad? Y cómo está la configuración. Por ejemplo, si se dan cuenta, cuando yo estoy configurando, generalmente bajo acá para ver dónde está la interfase o dónde estamos configurando, porque es mucho más fácil de esa manera. Entonces, la recomendación es de que pongan sus IPs acá en el ejercicio como una etiqueta para que ustedes sepan cómo lo están realizando. ¿Ok? Ahora bien, si yo quiero que mi red 172.16.0.128 se comunique ahora con la 00, la 10 y la 20, lo que yo tendría que hacer es configurar todas esas rutas en mi router 2. El proceso pues es bastante tedioso, ¿verdad? Porque ahora tengo que volver a poner cada una de estas rutas en mi router 2. Sin embargo, como estamos viendo en este tipo de configuración que tenemos, ¿qué topología es la que tenemos en este momento acá en este ejercicio? A ver. Una estrella, ¿verdad? Ok, tenemos una estrella. Muy bien. Tenemos una estrella. Entonces, el router 2, si se dan cuenta, solo se comunica directamente con el router 0. Y el router 1 también se comunica únicamente con el router 0. Lo que significa es lo siguiente. Yo podría venir y decirle a mi router 2, mire, todo lo que va afuera de esta red, o sea, todo lo que vamos, que va a llegar al router, envíelo de cajón al router 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el router 0, en este caso, es el que conoce más redes. O sea, él conoce un montón de redes acá, ¿verdad? Conoce esta y esta. Entonces, lo que vamos a hacer es de que vamos a configurar lo que se llama una ruta por defecto. Entonces, esta ruta por defecto, lo que va a hacer es que cuando yo me quiera comunicar a cualquiera de estas redes, el router va a venir y va a decir, perfecto, a mí no me importa a cuál se quiere comunicar usted, yo le envío el tráfico a este router. Y este router se tiene que hacer grande, así, pilas, ¿verdad? Y tiene que saber a dónde va a enrutar. Este entonces se va a desentender de esa dura parte de saber a dónde va a enviar el tráfico, porque él solo tiene una vía de salida, y es hacia el router 0. Entonces, vamos a configurar una ruta por defecto. Entonces, para configurar esa ruta por defecto, primero vamos a eliminar la ruta que teníamos anteriormente. Y tenemos acá dos rutas, ¿verdad? Tenemos una ruta que ya iba a la red 192.168.0.0 y otra a la 172.16.0.0. Entonces, vamos a eliminar ambas rutas. Y solo va a quedar una ruta por defecto acá en este router. Entonces acá le digo no, ponemos ruta, ok, la primera, y vamos a quitar la segunda. No. Listo. Bueno, entonces ya quitamos las dos rutas y ahora vamos a crear una ruta por defecto. El comando para configurar la ruta es exactamente lo mismo. Le vamos a decir IP route, pero ahora en lugar de especificar una dirección de una red a la que yo quiero llegar, le voy a decir 0, 0, 0 y 0. Y con esto le voy a decir, mire, a cualquier red
no importa cuál sea la dirección. Y la máscara igual 0, 0, 0 y 0. Entonces aquí también le digo, mire, a cualquier máscara que venga. Entonces no importa qué red ni qué máscara, él va a enviar el tráfico hacia dónde. Y le vamos a poner el próximo salto que es la 10.006. 10.0.0.6. Entonces, al configurar yo ya esta ruta por defecto, lo que estoy haciendo es de que ahora mi router ya va a tener conectividad a la red 1.0, a la 2.0, a la 0.0 y a la 172.16.00. Anteriormente solo tenía conectividad a la 172.16.00 y a la 192.168.00. Y ahora pues ya al tener esta ruta por defecto, no importa a cuál de todas quiera llegar, va a funcionar. Podemos hacer la prueba. Entonces, si yo le doy ping a la 192.168.11, si se dan cuenta, pues ya tengo conectividad sin tener que configurar nada adicional. A la 2.1 también ya tenemos conectividad y podemos verificar que a la 172.16.01 también todavía tenemos conectividad. Entonces, esta ruta por defecto me sirvió a mí, porque entonces ahora todo el tráfico lo estoy enviando directamente al router 0. Ahora bien, si yo cambio la topología de la red y ahora implemento un nuevo enlace entre estos dos routers, ahora, ¿qué topología es la que tengo yo acá? Maya, no. A ver. Muy bien, Gary. Ahora es una topología de anillo, ¿verdad? O sea, aquí tenemos una topología de anillo. ¿Ok? Es una topología de anillo. Entonces, en esta topología, vamos a ver que si yo tengo una ruta por defecto hacia el router 0, yo quisiera que todo mi tráfico viniera de acá para acá, ¿verdad? Porque esta es la ruta más corta. No tengo que evito este salto que tengo aquí adicional, sino que la ruta más corta debería de ser entre estos dos, suponiendo que los enlaces tienen la misma velocidad. Pero como yo tengo una ruta por defecto, cuando la PC1 se quiere comunicar con la PC0, lo que hace el router es que envía el tráfico acá, acá y para acá. Entonces, este es un problema de las rutas estáticas, que como su nombre lo dice, son estáticas. Si, por ejemplo, ahorita se cae este enlace, no es de que mi tráfico vaya a venir y va a decir, ah, bueno, entonces vamos a ir por acá. Efectivamente, aquí voy a tener que crear otra subred que sería la WAN 3. ¿Ok? Aquí va otra subred que sería la WAN 3. Entonces, mis rutas estáticas pues no son inteligentes como para decir, bueno, se cayó esa ruta, pero yo tengo este otro enlace. El administrador de la red va a tener que venir y redireccionar el tráfico hacia acá. Todito el tráfico, ¿verdad? Decirle, mire, en lugar de salir por acá, ahora nos vamos por acá para poder llegar a estas redes. Pero esto ya es un proceso manual. Y recuérdense que en los procesos manuales, si es a medianoche, pues no es como que el administrador va a estar disponible, ¿verdad? Entonces, este es un problema de las rutas estáticas, ¿verdad? No se ajustan a los cambios que tenemos en nuestra red. Entonces, en este caso, una ruta estática, una ruta por defecto tampoco me funciona, ¿verdad? Yo tendría que crear rutas para mis equipos que están aquí en estas redes y otra ruta para acá. Entonces ya no puedo utilizar aquí una ruta por defecto porque siempre estaría enviando el tráfico únicamente al router 0. Entonces no es funcional, ¿verdad? Tener una ruta por defecto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? No hay preguntas, ¿estamos claros?
que si no puedo tener una ruta por defecto y otra a la red WAN 3. No, la ruta por defecto va a tener prioridad sobre la otra ruta y entonces no nos va a funcionar de esa manera. Acá Iván nos pregunta que si la ruta por defecto únicamente funciona para una configuración de estrella. El punto acá es que si yo, por ejemplo, en este router que yo tengo en este momento acá, tenemos una ruta que va hacia el router 0. Aquí también puedo configurar yo una ruta por defecto. Pero ¿qué pasa si yo vengo y agrego, o en este mismo router, vamos a ponerlo acá en este. Si yo agrego un router acá que llega a otra red. Ya yo tengo mi router acá que llega a otra red. Si yo tengo una ruta por defecto, lo que va a pasar es de que siempre el tráfico va a utilizar esa ruta por defecto. Se va a ir por acá. Entonces, si yo quiero llegar a esta red, no voy a poder llegar porque mi tráfico se va a ir siempre por la ruta por defecto. Entonces, acá lo que tengo que hacer es quitar la ruta por defecto, crear una configuración, una ruta estática para acá y rutas estáticas para esta que tenemos acá. A ver, Cristian preguntó por qué se volvió una topología de anillo. Pues recordémonos de que yo posiblemente pueda solicitar de que para tener redundancia, tener una topología de anillo. Y ya vamos a ver cuando comencemos a ver rutas dinámicas de que es recomendable tener topologías de anillo. Aquí pues no hace mucho sentido, ¿verdad? Porque vimos de que tenemos que hacer un proceso manual para poder, ¿cómo se llama? Reenrutar el tráfico. Pero ya con una topología, con una configuración de rutas dinámicas, las topologías de anillo pues nos van a ayudar a que al momento de que uno de los enlaces no funcione, el tráfico se enrute automáticamente por otra vía. Entonces, por eso necesitamos tener topologías de anillo. Entonces acá, no sé si está la respuesta acá, Iván, o todavía tenés dudas. Ok, vale. Listos. Vamos a dejar ese router por ahí porque nos va a servir más adelante. Ahora bien, vamos a ver y pasamos ya. Si no, ¿están seguros que no hay más preguntas, verdad? Porque aquí cambiamos de tema. No hay preguntas. Vale, si no hay preguntas, entonces cambiamos de tema y ahora vamos a ver lo que se llama sumarización o supernetting. Entonces, ¿para qué me sirve la sumarización o supernetting? Ya vimos que en este router, ya vimos que en este router tenemos rutas estáticas hacia la red 00, 10 y 20. Entonces tenemos 3 rutas estáticas. Estas 3 rutas las podemos agrupar. ¿Para qué quiero agruparlas? Los routers tienen sus tablas de enrutamiento. Mientras más información tengo yo en la tabla de enrutamiento en un router, pues el router va a utilizar más CPU y más memoria para poder procesarla. Entonces la recomendación es reducir el número de, ¿cómo se llama?, de rutas que tengo en mi tabla de enrutamiento para que el router pues no tenga problemas en seleccionar a dónde enrutar el tráfico. Recuérdense que acá es, mientras más rápido enrute el router es mucho mejor. Entonces, si yo tengo muchas entradas en mi tabla de enrutamiento, el router se va a tardar más en analizar cada una de estas entradas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sumarizar estas 3 redes en una ruta que vamos a crear sumarizada. Para eso vamos a utilizar el Excel. Deme un segundito. A ver si ahora sí quiere esta cosa. No. Sí, aquí está.
Bueno, entonces tenemos nuestras tres redes, que es la 192.168.00, prefijo 24, 192.168.10, prefijo 24, 192.168.20, prefijo 24. Lo que vamos a hacer nuevamente es pasar de decimal a binario. Entonces tenemos la 192.168.00, 192.168.10, 192.168.20. Bueno, entonces pasamos esto a binario, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a copiarlo, ¿verdad? Porque es exactamente igual para estos que tenemos acá. La siguiente es la 10, 10, 10, 0, 0. Pues tenemos 8 ceros, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá nos queda como 1. Y en la siguiente, queda 2. Bueno, voy a ocultar los decimales para dejar únicamente los binarios. Y entonces lo que vamos a hacer es verificar en qué octetos todos nuestros bits son iguales. Podemos ver que en el primer octeto, pues todos son iguales. Ok, aquí no hay ningún problema, están todos igualitos. En el segundo octeto, también todos son iguales. Pero en el tercer octeto, podemos ver que acá van a cambiar. ¿Por qué? Porque este bit que tenemos acá cambió. Entonces ya no son iguales. Entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a contar todos los bits que son iguales. Y en este caso tenemos 8 y 8, 16, y aquí tenemos 6 más. En total entonces tenemos un prefijo 22 para esta red. Entonces con este prefijo 22 podemos decir que vamos a sumarizar estas tres redes. Ahora bien, ¿cuál sería la máscara para este prefijo 22? Vamos a ver, Emily. A ver, Emily. No, ya se durmió Emily. Vamos a ver. Litzy. Tampoco. Bueno. Vale. Gracias, Litzy. Por favor, despierte ahí a su hermana ahí para que ponga atención. Luis Paniagua. A ver, Luis. Ok, gracias. Vamos a ver. Oscar. Gracias, Juan José. Ok. Efectivamente, la máscara acá va a ser 255, 255, 252, 0. Esa va a ser nuestra máscara. Ahora, vamos a ver. ¿Cuál sería la última IP para este prefijo 22? A ver. Brian Monterroso.
¿No? A ver, pues, Brian Valenzuela. A ver, alguien que les ayude ahí, pues. La 63, dije. Ok, no. Vamos a ver, alguien más que me pueda decir cuál va a ser la última IP disponible para el prefijo 22. 254 dice Junior, pero ahí no me decís nada. Necesito la IP completa, así como la puso Gary, para que sepamos si realmente está bien o está malo, porque 254 no sé qué más hace falta ahí, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a ver, pues, cómo hacemos para verificar cuál sería la última IP para este prefijo 22. Y nuevamente, cuántos bits tenemos en la parte de los hosts? 10. Muy bien, Edmund. Tenemos 10 bits. 2 elevado a la 10 nos va a dar 1024. ¿Okay? Este es el total de direcciones que vamos a tener en este prefijo 22. Recuérdense que nosotros venimos siempre y tenemos nuestros bloques de 256 direcciones. Ese es el tamaño de nuestros bloques. Entonces acá, si tenemos 1024 entre 256, nos va a dar un total de 4 bloques. En nuestro caso, tenemos únicamente 3. Aquí tenemos 256, 256 y 256 para un total de 768 direcciones. Entonces, esto significa que todavía tenemos otro bloque más acá, que sería la 192, 168, 3.0, prefijo 24. Y con este otro bloque ya tenemos nuestras 1024 direcciones totales en el prefijo 22. Entonces, efectivamente, la última IP que tenemos para esta red es la 192.168.3.254. Y el broadcast sería la 192.168.3.255. Entonces, esta sería la última IP de nuestra red. Entonces, como podemos ver, pues yo solo quería sumarizar estas 3 redes. Sin embargo, pues tengo una extra aquí adicional, ¿verdad? Que se va a ir como parte de esa sumarización. La recomendación para cuando vamos a sumarizar es que utilicemos redes que son adyacentes. Entonces aquí tenemos la 0, la 1, la 2. Si yo, por ejemplo, les digo, miren, vamos a poner ahora, vamos a sumarizar a estas 3 redes, la 192, 168, 250, 0, prefijo 24. Si se dan cuenta, no son adyacentes. Y acá en medio tenemos un montón de subredes, ¿verdad? Entonces, posiblemente o generalmente esto nos va a causar un problema porque muchas de estas subredes no van a estar en la misma ubicación, sino que van a estar ubicadas en diferentes lugares. Entonces no las voy a poder utilizar. Entonces tenemos que tratar que sean redes adyacentes. Ahora vamos a ver. Si yo a esta red que no teníamos configurado, les digo que vamos a utilizar la red 192.168.50, prefijo 24. Y ahora les digo, miren, esta red también quiero que entre en la sumarización que tenemos de las 3 redes anteriores. ¿Qué tengo que hacer para incluir esta red en la sumarización? Cambiar el prefijo. ¿Y cómo cambio el prefijo?
Ver los binarios igual. Muy bien, Iván. Lo que tengo que hacer es el mismo proceso, ¿verdad? Lo que voy a hacer ahora, voy a quitar esto que está acá y voy a incluir esta red que me están solicitando, que es la 198.50, prefijo 24. Lo voy a pasar a binario. Y ahora acá me va a quedar 101, ¿verdad? ¿Okay? Vuelvo a verificar cuántos bits son iguales. Y tengo 8, 16 y ahora nuestra línea que teníamos anteriormente se movió. Y la tenemos acá en este momento. Entonces nos quedaron 5. Entonces pasamos anteriormente de una sumarización con un prefijo 22, ahora va a ser un prefijo 21. Esta es la sumarización que vamos a tener entonces, es un prefijo 21. ¿Cuál sería la máscara para este prefijo 21? Nueve ceros, aquí o aquí. 1, 2. Aquí me sobró un bit. Vale. Listo. No los conté. Efectivamente, la máscara ahora en la otra también. Vale. Entonces la máscara me va a quedar acá como 248. Ahora vamos a ver cuántos bloques voy a tener. O sea, ¿cuál sería la última IP disponible para este prefijo 21? Bueno, acá me dicen que es la 7254. Vamos a ver de dónde salió ese número. Entonces ahora, en la parte de los hosts, voy a tener 11 bits. 2 elevado a la 11 son 2048. 2048 entre 256 me va a dar 8. Entonces voy a tener 8 bloques. Pero recuérdense que comienzo desde el 0. Entonces, cuando cuento 8 acá, me va a quedar la última, el último bloque, 192, 168, 7, 0, prefijo 24. Y efectivamente la última IP de esta red es la 7254 y el broadcast sería la 192, 168, 7255. Ese sería mi broadcast. Entonces vamos a configurar la sumarización en este router para decirle que cuando quiera llegar a cualquiera de estas redes, la sumarice y entonces pues solo voy a configurar una red sumarizada acá. No sé si ya los habíamos quitado, todavía no, ¿verdad? Los vamos a quitar ahora entonces. Vamos a quitar entonces estas redes. Las redes sumarizadas tienen prioridad. Entonces, si yo dejo estas que están acá, al final de cuentas va a utilizar la sumarizada. Pero como buena práctica, las vamos a mover. Mira que aquí tengo que darle clic derecho. Entonces vamos a configurar la ruta sumarizada. El comando es exactamente lo mismo. Y ahora le digo que la dirección es la 192.168.00.
Y la máscara es la 255, 255, 248, 0. Y vamos a poner la dirección del próximo salto y listo. Y con eso entonces ya configuré mi ruta sumarizada para poder llegar a cualquiera de estas redes. Entonces, ahora nuevamente disminuimos el tamaño que tengo de nuestra tabla de enrutamiento, porque ya vemos de que solo tenemos dos rutas. Una ruta hacia la red 172.16.0.128 y otra ruta sumarizada para todas las redes que tengo yo acá en este punto. Vamos a ver, voy a configurar la IP en esta máquina, que sería la 192.168.5.1 y el gateway la 192.168.5.254. Vamos a ver, ¿qué va a suceder si ahorita vengo y les digo, miren, vamos a cambiar esta red y la vamos a mover al router 2? Entonces, pregunta, ¿tengo que cambiar algo en la sumarización que yo creé acá? ¿Sí o no? 1. ¿Voy a tener conectividad a la PC5? ¿Sí o no? Voy a configurar acá, ¿qué interfase? Esta no es la fase Ethernet 01, es la Ethernet 000. Voy a configurar acá la interfase. Vamos a ver si funciona. Hace un rato me dio un problema acá. Vamos a ver si funciona, que hace un rato el switch acá nos jugó una mala pasada y no estaba funcionando. Vamos a ver si ahora no nos da el mismo problema. Ahora está bien. Bueno, entonces, nuevamente, pregunta. Primero vamos a ver. Voy a probar la conectividad de la PC0 a la PC2. Esta es la 192.168.0.1. Funciona sin ningún problema. Vamos a ver a la 1.1. También funciona sin ningún problema. A la 2.1 también. Pero ahora, si yo quiero llegar a la 5.1, pues no va a funcionar, ¿ya? Primero me dice el host de destino es inalcanzable, ¿ya? ¿Qué significa este mensaje? Ya lo habíamos visto anteriormente. A ver, ¿qué significa este mensaje? Ya se durmieron todos, ya vi que ya... Bueno, ¿en dónde está el problema entonces? A ver, ¿en dónde está el problema? En la 10.002. ¿Ok? La 10.002 es acá. ¿Qué significa eso entonces? Que efectivamente la sumarización está funcionando, está llegando hasta acá, pero este router no conoce esta red. Ese es el problema. Entonces tengo que crear una ruta para poder llegar a esa red. Entonces voy a venir acá, le voy a decir enable, configure terminal y le digo IP route 192.168.50. La máscara es 255.255.255.0 y
¿Y cómo voy a llegar a ella? Le voy a decir que utilice el próximo salto, que es la 10.0.0.5. 10.0.0.5. Entonces aquí pues ya creé una ruta hacia este. Como aquí tengo una ruta por defecto, pues ya no tengo que configurar nada. Y ahora en este momento el mensaje va a cambiar y pues ya vamos a tener conectividad. Entonces, si se dan cuenta, la sumarización me está funcionando porque aunque esta red no está conectada en el router 0 directamente, pues está conectada en este otro. El tráfico llega hasta acá en el router 0, sumarizado. Acá dice, bueno, esa red no la tengo yo, pero ya la envía hacia nuestro otro router. Entonces, la sumarización la incluyó a esta red que está conectada acá. Ahora bien, si yo vengo y hago lo siguiente, vamos a conectar este router acá. Voy a desconectar este. Efectivamente, en la sumarización, si se dan cuenta, es la máscara la que nos está diciendo cómo nos vamos a conectar. Y pongo esta parte acá. Bueno, vamos a ver. Pregunto. Con este nuevo cambio que realicé yo, ¿va a afectar la conectividad? ¿Sí o no? A ver, ¿por qué sí? A ver, alguien que me explique por qué nos va a afectar. ¿Y qué tendría que hacer yo entonces para evitar eso? A ver, Brandon dice porque es una nueva ruta. A ver, alguien más que me diga acá, ¿cómo hago para evitar que me afecte? Bueno, ahorita pues no tiene IPs asignadas, ¿verdad? Efectivamente no tiene IPs asignadas. No he configurado el router 3. Se están yendo por lo más. Vamos a configurarlo pues para que no me estén poniendo aquí peros de que por eso es de que no funciona. Vale, vamos a ver pues. WAN 3. A ver. ¿Quién fue el que me contestó que vamos a ver, Hardy? ¿Cuál sería la siguiente subred que debería de utilizar aquí para esta WAN 3? A ver. O Dixon también me dijo que había que configurar el router 3. Bueno, ¿cuál sería la siguiente subred para la WAN 3? Para la WAN. Miren qué patrón estamos siguiendo con las redes WAN. En este caso, las redes WAN son una red clase A. Entonces, ¿cuál sería la siguiente subred clase A que utilizamos para configurar las WAN? 8 y 9, esas no son redes. Muy bien, Oscar. Ok, la red que voy a utilizar acá es la 10.0.0.8 prefijo 30. Ok, y por eso Hardy no era la 8 y la 9, ¿verdad? Porque la 8 es el identificador de la red, la 9 sí es una dirección válida, pero la 8 no. Entonces acá estamos en la Ethernet 000. Voy a poner acá Ethernet 000. Y acá en el otro router, vamos a ver, en la fase Ethernet 00. Vamos a configurar entonces para que no me estén ahí protestando que por eso no llega, ¿verdad? Aquí sería la punto 9 y aquí la punto 10. Esta es esta. Y acá tendríamos la 192, 168,
5254. Y esta es la fase Ethernet 01. Bueno, vamos a configurar nuestro router entonces. Acá le digo que no. Vamos a ver acá. Bueno, listo. Ya configuré las IPs. Ahora vamos a ver, para seguirles a ustedes su indicación, debería de configurar el ruteo de acá hacia acá. Eso también tendría que configurarlo. Entonces vamos a configurar la ruta. Y entonces acá le decimos IP route hasta la 172.16.00. Y nos vamos a ir a través de la 10.0.0.9. ¿Ok? Ahora sí, vamos a volver a preguntar. ¿Debería de poder tener conectividad de la PC5 a la PC0, sí o no? A ver, ahora respóndanme, por favor. Vale, vamos a probar acá. Primero voy a ver si no se arruinó esto nuevamente. Y no sé qué está pasando acá. Voy a quitar ese cable, este switch. No sé qué le está pasando a ese switch. Como les digo hace un rato, dio el mismo problema. Me cambié la red y dio ese mismo problema. Vamos a conectar directamente la computadora sin switch y ahí tenemos. No sé qué problema tiene ese switch. Bueno, entonces si le doy ping a la 172.16.0.1, algo tiene malo. Si se dan cuenta, no tengo conectividad. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo conectividad? ¿Qué está pasando? En este momento lo que está pasando es lo siguiente. Yo acá configuré la ruta y le dije, mire, para llegar de esta red a esta nos vamos a ir por acá. Y hasta ahí todos estamos 100 puntos. Pero en esta red yo le estoy diciendo que para llegar a la 192.168.00 prefijo 22 o 21 era, ¿verdad? Un prefijo 21, nos vamos a ir hacia acá. Ese prefijo 21 incluye a esta red. Entonces, si se dan cuenta, yo mi tráfico lo estoy enviando para acá, el equipo viene, responde al router y el router dice, ah, perfecto, esa red yo la tengo aquí arriba. Entonces, este es uno de los problemas en la parte de sumarización. Cuando nosotros sumarizamos, esta red pertenecía al router 0. Entonces, no había problema en poner un prefijo 21. Pero ya cuando movimos la red a este router 3, ya vemos de que entonces no tengo comunicación. En este caso, yo tengo que cambiar el prefijo de la sumarización en esta para ponerlo como un prefijo 22 para que únicamente abarque esta y esta red y esta no la abarque. Y tengo que crear una ruta estática ahora de acá para acá.
Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte porque ya vemos que dependiendo de dónde tenga configurados mis equipos, la sumarización me va a ayudar o no me puede funcionar. Entonces, en este caso, este prefijo que estábamos utilizando 21 no me funciona si tengo mi equipo conectado acá. Si estuviera conectado en el router 0 o en el router 2, no hay problema. Ahí sí funciona. Pero como lo tengo conectado en el, perdón, en el router 3, ahí no me va a funcionar. Entonces, vamos a hacer un último cambio. Ajá, sí, Jorge. Y una pregunta, esto parece un chapuz, pero no se podrá hacer una ruta que del router 0 se vaya al router 3. No tenemos conectividad del router 0 al router 3, si te puedes dar cuenta. Pero que se vaya de regreso otra vez, o sea, el router 1, por la sumarización se lo manda al router 0, pero que otra vez del router 0 se vaya al router 1 y el router 1 al router 3. Vamos a ver, ahí lo que estás haciendo se llama un loop en la red. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y está bien la pregunta, está muy bien la pregunta porque efectivamente es un ejemplo de un loop. Porque si yo vengo y le digo acá la ruta sumarizada, la estoy enviando hacia el router 0, ¿ok? Vos lo que me decís es de que le pongamos una ruta hacia esta dirección, pero que la enviemos a esta interfase. Lo que va a suceder es de que cuando esta ruta venga de regreso acá al router, el router va a decir, bueno, pero si esa ruta es del router 0, y va a venir y la va a volver a regresar. Y ahí, efectivamente, lo que causaste fue un loop en la red. Y ese es uno de los claros ejemplos que suelen suceder con las rutas estáticas. Se puede caer en crear este tipo de loops, ¿ya? Ahí creamos un loop. Hasta que yo no cambie el prefijo, ahí se va a quedar ese loop en este caso, ¿verdad? Ahí vamos a crear un loop a nivel de capa 3. Está bien la pregunta, o sea, bien válida, y este es un claro ejemplo de un loop a nivel de capa 3. ¿Ok? Entonces, no lo podemos hacer porque este siempre va a decir, este va para allá y ahí se va a quedar dando vueltas ese tráfico, ¿verdad? Y vamos a crear un loop a nivel de capa 3. Sí, no nos sirvió el chapuz. Está muy bien. Entonces, vamos a mover esto nuevamente a la Ethernet 000. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Sí, seguramente trabajan en el gobierno. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar este cable que está acá, este enlace, y ahora voy a hacer un cambio en la red y voy a pasar este enlace hacia acá. ¿Ok? Esto siempre quedó en la fase Ethernet 00. La WAN siempre vamos a utilizar la misma que teníamos allá. Entonces ahora aquí nos quedó en la Ethernet 010. Le vamos a poner la misma dirección que teníamos anteriormente, que era la 10.0.0.2. Listo. Bueno, vamos a ver. Ay, ¿qué pasó? No levantó la interfase. Sí lo dejé aquí en la fase Ethernet 00. Sí era esa la que teníamos configurada, ¿verdad? Fase Ethernet 00, 10.0.0.1. Sí, hombre, no sé qué ha estado pasando, que vamos a cambiar el cable. Fase Ethernet 00 a la Ethernet 010. Ah, es que es la 010. Ah, ¿por qué no me dijeron que no estaba poniendo bien la interfase? Ya cambié la dirección de acá, miren. La vamos a volver a regresar. No, ese fue error de capa 8.
Ahora sí. Va. Listos. Ahora bien, para terminar el ejercicio, ahora realicé un cambio en la configuración. Primero, en este router ya no puedo tener una ruta por defecto para acá. ¿Por qué? Porque si yo quiero llegar ahora a la red 172.16.00, yo quiero que mi tráfico se venga de acá para acá. Mientras que en este momento el tráfico se va a ir hacia este router. Siempre. Entonces tengo que quitar esa ruta por defecto. Eso es lo primero que vamos a hacer en este router. Vamos a eliminar la ruta por defecto que teníamos anteriormente. ¿Sí? ¿Qué es esta? Esta la vamos a quitar. Ya quitamos nuestra ruta que teníamos por defecto. Ahora voy a crear una ruta hacia la red 172.16.00. Y voy a utilizar la interfase que era la 010. ¿Ok? Entonces ya en este momento ya tengo conectividad para acá. Voy a configurar ahora la sumarización para estas tres redes. Y esta va a través de la 10.0.0.6. ¿Okay? Ya tengo entonces configurada la comunicación de acá para estas tres redes, la comunicación de acá para esta red. En este router, si se dieron cuenta, no he cambiado nada. Este router tenía que una red sumarizada configurada que utilizaba, ¿okay? Acá tenemos nuestra red sumarizada que va hacia la 10.0.0.2. Esa fue la misma IP que configuré acá. Entonces, no importa, todo el tráfico sigue llegando hasta acá. La red sumarizada nuevamente incluye a la 5.0. No hay ningún problema porque esta la tenemos acá. Ahora bien, lo que voy a cambiar es en este router 0. En este router 0 todavía puedo poner una sumarización más. Y la sumarización que voy a poner es para la red 172.16.00 y para la 172.16.0.128. ¿Quién me podría decir cómo sumarizo esas redes? Para mientras las voy a quitar, en lo que ustedes me dicen cómo voy a sumarizar esas redes. Anteriormente tenía dos rutas para esas redes, ahora las voy a quitar. Acá tengo las dos rutas, ¿verdad? A la 00 y a la 128. Ahora las voy a quitar. A la red 5, esa no la voy a quitar, va a quedar exactamente igual. A ver, ¿quién me dice entonces cómo sumarizo esas dos redes? La 00 y la 128. El proceso es exactamente el mismo, así es. El proceso es exactamente el mismo. Así es. Lo pasan a binario. Y entonces me dicen, ok, muchas gracias Luis Fernando, efectivamente esa es la sumarización. Entonces le digo IP route 172.16.00 y se sumarizan en un prefijo 24. Y esto va a ir a través de la IP 10.0.0.5. Y entonces ahí, si se dan cuenta, con esta sumarización, prácticamente dejé únicamente dos rutas
cada uno de mis routers. Aquí tengo dos rutas. Una ruta a la 5.0, que es esta que tenemos acá, y una ruta a nuestras redes sumarizadas, que tengo la 128 y la 0. No podía sumarizar antes, ¿por qué? Porque tenía esas redes totalmente separadas, entonces no las podía sumarizar. Pero ahora que vienen a este router, sí las puedo sumarizar. Ya no tengo ningún problema, sumarizo las dos rutas, una se queda acá y cuando va hacia el otro router, este dice, esta viene hacia esta otra red. Y entonces ahí sumaricé mis rutas. Entonces ahora en cada uno de mis routers, acá quedaron dos rutas y dos rutas únicamente. A ese nivel llegamos a reducir el nivel de rutas que teníamos anteriormente. ¿Por qué? Anteriormente, de este router, para poder llegar a todas las redes, tenía 1, 2, 3, 4, 5 rutas que configurar. Tenía 5 rutas anteriormente. De este router tenía 1, 2, 3 y 4 rutas. 4, ¿verdad? Y de este router, ahí pues anteriormente tenía 1, 2 y 3 rutas. Entonces, si se dan cuenta, cómo disminuimos el tamaño de nuestra tabla de rutamientos acá de 5 a 2, de 4 a 2 y de 3 a 2, con la sumarización de las rutas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hasta aquí llega el examen, ¿ok? Esto es todo el contenido del segundo parcial. Nuevamente entra la parte de sumarización para el mismo. Vamos a ver, para que vean los comandos que vienen en el segundo parcial. Miren lo que están pidiendo, pues yo lo puedo poner para el examen final, eso no es problema, ¿ya? Eso puede venir para el examen final, no es problema. Los comandos que van a entrar en el examen son únicamente estos. Estos son todos los comandos, no hay más. Inclusive son menos comandos que los que vimos en el primer parcial. Estos son todos los comandos que vamos a ver para el segundo parcial, ¿ya? Al final de cuentas son repetitivos, ¿verdad? Y acá, esto es lo importante que tenemos que aprender, ¿verdad? Porque los comandos se aprenden fácilmente y como les digo, pues son, ¿cuántas líneas son? Esta ya se la tendrían que saber de memoria, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de comandos. Me hace falta el enable ahí, ¿verdad? 7. Y con eso deberían de poder resolver su examen, su segundo parcial. El punto importante es que tienen que saber qué van a poner acá y qué van a poner acá. ¿Estamos?